Estamos en los últimos días del tiempo de Navidad. Se acerca la gran fiesta del bautismo del Señor, con el que concluimos este tiempo litúrgico y retomamos o comenzamos el tiempo ordinario, que es la contemplación de la vida pública, el ministerio público de Jesús, que es en lo que se suele concentrar los 34 domingos del tiempo ordinario. Hoy en las lecturas de la palabra de Dios, fundamentalmente la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, 5:13, se nos presenta la vida cristiana como un combate, algo que hemos escuchado muchas veces, pero que no nos gusta nada y nos cuesta mucho reconocer, porque el combate supone sufrimiento, cansancio, perseverancia, tenacidad, incluso a veces derrotas, y saber aceptarlo. Que el matrimonio es un combate, que el sacerdocio es un combate, que ser cristiano es un combate, y que este vocabulario no es un vocabulario violento que yo me esté inventando, sino que el mismo San Pablo habla así, habla de ello. ¿Cuántas veces, por ejemplo, las parábolas de Jesús habla de ejércitos, de dar una batalla? Es un lenguaje que no es ajeno a la revelación, no es ajeno a Jesucristo y no es ajeno a los apóstoles, a los autores de los libros sagrados. San Pablo dice: tomen parte en los duros combates por la fe, por el Evangelio. Cuando aquí en la primera carta de San Juan se nos dice: ¿quién es el que vence al mundo? Para vencer hay que combatir, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿En qué consiste el combate? En creer que Jesús es el Hijo de Dios. Solo así puedes vencer al mundo. Es la fe, la armadura. Y de esto dice San Pablo: poneos, revestíos con la armadura de la fe. Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. Precisamente en el combate último, de ahí viene la palabra griega agoné o agonía, y el nombre de Inés, que viene de esto precisamente. La agonía es el último combate. Cristo, derrotado en la cruz, es vencedor. Y este combate es con agua y con sangre. Fíjense que es interesantísimo como el mismo autor de la primera carta de San Juan, el evangelista San Juan, en su evangelio, él curiosamente no nos da un recuento de la institución de la Eucaristía ni de Pentecostés, porque ambos acontecimientos, la institución de la Eucaristía, todo lo que ocurre en la última cena, abrazado con Pentecostés, ocurre en la cruz. Es decir, es en la cruz de Cristo, cuando el soldado atraviesa el costado del Señor, de la que sale agua y sangre, que son los dos testigos de los que habla hoy en su primera carta. No solo con agua, que era el bautismo de Juan, sino con agua y con sangre. El bautismo que está testificado con la sangre del Señor. Pero curiosamente añade un tercer testigo, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y entonces ya no dice esos dos testimonios, agua y sangre, dice porque tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Es decir, el Espíritu, que es la nueva vida en Cristo, de su costado brotan torrentes de agua viva, de las que bebemos todos. Así, en la noche del Jueves Santo, Jesús purifica a la esposa, que es la Iglesia, con agua, lavatorio de los pies. El jueves. El viernes, el esposo, Jesucristo, purifica a la esposa, que es la Iglesia, con sangre. Y en la Pascua, en la resurrección, la purifica con el fuego del Espíritu, Pentecostés. Para nosotros son acontecimientos que tienen una secuencia cronológica, pero para San Juan todo ocurre en la cruz. Para San Juan, Eucaristía, cruz, resurrección, exaltación del humillado, la gloria del resucitado, ya es en la cruz. La cruz es su derrota, porque ha sido muerto en la cruz, porque muere en la cruz, y esa muerte es precisamente su victoria. Dice: si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios,
Quien no cree a Dios le hace un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Agua, sangre, espíritu. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por el bautismo, agua; por la Eucaristía, sangre; por el Espíritu, confirmación. Estos sacramentos de la iniciación cristiana sintetizan perfectamente la vida nueva en Cristo. Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os he escrito estas cosas para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. En el pasaje evangélico, breve, apenas 4 versículos, tomado del evangelista San Lucas, 5, 12, 16, escuchamos: Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse a despoblado para orar. La oración de Cristo en la soledad y su encuentro con lo más bajo, lo más feo, lo más enfermo, lo más sucio, lo más pecaminoso. Recordad que la lepra era la clara expresión del pecado. Si esta persona es leprosa, es porque o él ha pecado o ha pecado sus familiares. Así era, por ejemplo, en el caso del ciego de nacimiento. ¿Quién pecó para que él naciera ciego? ¿Él o sus padres? Entonces, la lepra no es simplemente una enfermedad muy grave, sino es el símbolo, el signo en la mentalidad hebrea de la maldición de Dios. Y Jesús se acerca al enfermo, al contagiado, al maldito, al marginado de Dios. Y no solo se acerca a una distancia, entre comillas, prudente, sino que le toca. Y tocar significa: yo he tocado tu miseria. Como Él toca tu pecado y el mío, como Él toca tu desgracia y la mía, como Él se acerca a nuestra miseria y nos limpia. ¿Cómo nos limpia? Con agua, con sangre, con su Espíritu. Por eso, cuando la Iglesia da testimonio del amor a los pobres, del amor a los enfermos, del amor a los malditos, los marginados, los olvidados, la escoria, la chatarra humana, ahí es cuando dice que cada vez se hablaba más de Él. ¿Cómo se va a hablar de Cristo? ¿Cómo se va a hablar de la Iglesia? En la medida, y de ahí viene este combate, de ahí viene esta victoria, en la medida en que la Iglesia se acerca a la lepra de la humanidad, lepra multiforme, lepra que tiene tantas sombras y tantos matices y tantas expresiones en el mundo entero. Es maravilloso cuando uno contempla la Iglesia que se acerca a lo más bajo, a lo más pobre de la humanidad. En el siglo XX, aquellos que no creían en nada, aquellos que se burlaban de la Iglesia, aquellos que se mofaban de Jesucristo, aquellos que renegaban de su condición de cristianos, todo el mundo se postraba ante la Madre Teresa de Calcuta. Y tantas Madres Teresas de Calcuta que a lo largo de este siglo XX que terminó y que hoy continúa en tantos de sus hijos y de sus hijas que somos todos en la Iglesia, el mundo creerá cuando dé signos de credibilidad, cuando vea que el agua purifica, que la sangre redime y que el Espíritu da vida. Bañados en agua, purificados, perdonados en su sangre, revigorizados, hemos recibido la vida por su Espíritu. Queridos hermanos,
que nunca olvidemos estos tres testigos, que somos de Cristo, que soy suyo, que le pertenezco a Él, porque quien tiene al Hijo en el agua, en la sangre y en el Espíritu, es de Cristo, y quien tiene a Cristo, tiene la vida y vida eterna.